Amables oyentes, tengan ustedes un hermoso día. Tiempo de mayo, tiempo de invierno, hemos visto pocas lluvias. Dicen los informes meteorológicos que se retira el fenómeno de la niña. Bueno, pronto vendrá el fenómeno del niño. Y así, entre fenómeno y fenómeno, se nos va la lluvia, que es lo que nosotros esperamos para que riegue nuestra tierra. Pero, amables oyentes, no desesperemos, porque la palabra de Dios nos anuncia una lluvia grata, hermosa, dice, la lluvia temprana y la tardía. Y esa lluvia que viene de parte de la palabra de Dios es la que finalmente llega a nuestras vidas y nos hace cambiar y nos hace producir fruto para bien y en abundancia. Eso hace la palabra de Dios en la vida de todo hombre y de toda mujer que le busca con un espíritu humilde y dispuesto. Y Radio La Lumbrera está aquí una vez más con usted, amado oyente, porque queremos compartir en este día, en nuestro bloque Hogar Cristiano, y ya cumpliendo el número 26, y que lo hemos dedicado durante este tiempo a el matrimonio. Y específicamente, en estos días estamos hablando de resolviendo conflictos. Pero antes de continuar, amables oyentes, vamos a orar, porque ciertamente la palabra de Dios nos llama a cada uno de nosotros y nos convoca a velar y orar, para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Pues reconociendo nuestras debilidades, nos vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a ir en oración delante de Dios. Padre, te agradecemos en esta mañana porque, Señor, reconocemos que todas las cosas que tenemos, desde el don de la vida, el aire que respiramos, el movimiento de nuestro cuerpo, nuestras capacidades intelectuales, dependen, soberano Dios, de tu administración en cada hombre y en cada mujer. Te damos gracias a esta hora porque, Señor, podemos tener esta instancia, este momento, este tiempo de comunicarnos, de conversar con nuestros oyentes, con aquellos que semana a semana van, Señor, y entran a nuestro sitio buscando una palabra que les ayude, que les oriente, una palabra de bendición para su vida. Señor, te agradecemos en este día por aquellos que también por inquietud o tal vez simplemente porque andaban buscando algo y se encontraron con nuestro sitio. Padre de los cielos, te agradecemos por tu misericordia y por todo bien que nos concede. Señor, sea usted guardando cada vida y cada corazón, especialmente de aquellos que tal vez están pasando por alguna situación de enfermedad, o por aquellos, mi Dios, que están pasando por un problema de depresión, de soledad, de abandono, de desconcierto, una situación de crisis. Te pedimos porque a través de tu Espíritu Santo usted sea interviniendo en sus vidas. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos en este día porque tenemos la hermosa compañía de las voces de el hermano Carlos y Claudia. Escuchemos, porque el tema que ellos nos entonarán es lo que encabezará la conversación de el día de hoy. Dios puede hacer lo imposible. Dios puede hacer un milagro. Dios puede hacer un milagro. Cuando la ciencia dice no y la esperanza
se terminó. Cristo puede, Cristo puede, Cristo puede hacer un milagro. Cristo puede hacer un milagro. Dios puede hacer lo imposible. Dios puede hacer un milagro. Dios puede hacer lo imposible. Dios puede hacer un milagro. Cuando la ciencia dice no y la esperanza se terminó, Cristo puede, Cristo puede, Cristo puede hacer un milagro. Cristo puede hacer un milagro. Cristo puede hacer un milagro. Y amables oyentes, esa es la realidad, esa es la gran verdad. Frente a los problemas de la vida, Dios puede hacer un milagro. Y Dios lo hará. Pero hay condiciones, amados oyentes, que primero tenemos que cumplir. Y bien lo señalamos en el capítulo 25. Cuando dijimos que la consejería no tendrá buen resultado si, en primer lugar, entre quien queremos aconsejar y Dios no hay una relación sincera y honesta. ¿Por qué razón? Porque dijimos que no se puede entrometer quien aconseja en esa intimidad personal que tiene que haber entre el aconsejado y Dios. Es decir, el consejero no puede cumplir el papel de nuestro Señor Jesucristo. Eso es imposible y es una falta a la palabra de Dios. Si es un conductor, un guía, un cuidador, un ayo, un pedagogo, sí, lo conduce a la confesión, a la búsqueda de la verdad y de la sinceridad delante de Dios, pero no puede entrometerse en esa relación tan íntima y personal entre Dios y el que busca el consejo. Y luego dijimos que, como premisa número 2, es que el consejo tiene que estar basado en la palabra de Dios. Y ciertamente que ante esta situación, hoy en día hay muchas miradas al respecto. Y todos piensan que la medicina está haciendo el todo, que ante las situaciones de discusión, de incomprensión, entonces vamos al psicólogo. Ante la violencia, entonces vamos al psiquiatra para que nos dé calmante. Y ante los dolores intempestivos de cabeza, de pecho o malestares, entonces busquemos una terapia de medicina interna. Pero yo te puedo decir, amado oyente, que hace 2 siglos atrás no estaba desarrollada la psicología ni la psiquiatría como está desarrollada hoy en día. Y hace 3 siglos atrás, 4 siglos atrás, vagamente los hombres sabían siquiera qué era la psicología, la psiquiatría, las terapias y todas estas cosas que surgen hoy en día en el mundo y que destronan de los corazones sensibles y necesitados el poder, en primer lugar, de la palabra de Dios y desechan la obra renovadora y regeneradora de Cristo el
Señor. Pero cuando nosotros empezamos a buscar, frente a nuestros problemas, frente a nuestras dificultades, empezamos a conversar con Dios, en primer lugar, a través de la oración, en segundo lugar, con su palabra. Entonces, amable oyente, el camino de la comunicación que parece estar cerrado y cortado, se abre. Y es posible llegar a mejorar aquellas situaciones que nos parecen a cada uno de nosotros imposibles. No se olvide que el propósito de recibir consejería y el propósito también que tiene, el objetivo final que tiene quien da el consejo, es descubrir el pecado que está ahí entrometido en esa relación y que es el que está causando el problema, para luego, a través de la palabra de Dios, indicar las herramientas necesarias de corrección, para finalmente, ¿qué es lo que se quiere instaurar? Un estilo de vida conforme a la palabra de Dios. Y sabe, amado oyente, cuando yo hablo sobre estas cosas, me remito a mi tiempo, cuando yo tenía 28 años y estaba recién casado. Y asistí a una conferencia precisamente sobre matrimonios. Yo con mucha expectativa, con mis oídos muy atentos, con mis ojos muy abiertos, esperando recibir orientación y consejería. Y la impresión que me llevé en ese momento, que para mí sería muy difícil lograr las cosas que el expositor estaba diciendo. ¿Sabe por qué? Porque en ningún momento el expositor se dio a conocer como uno de nosotros, de los que estábamos en esa sala, que él también sufría de las mismas situaciones que a nosotros nos iban a acontecer o nos estaban aconteciendo. Y me dio la impresión que para mí eso era algo inalcanzable. Eso sucede precisamente cuando nosotros aconsejamos colocándonos una máscara de hipocresía. En primer lugar, mostramos un ideal hacia nuestro auditorio. Y la verdad es que tenemos que presentarnos como somos, con nuestras falencias, con nuestras debilidades. Y no comentar experiencias históricas, sino que comentar las vivencias que nosotros hemos tenido en nuestra vida cotidiana. Porque eso es lo que esperan oír nuestros aconsejados. Cómo yo he pasado por esas situaciones y qué es lo que he hecho para remediarlas, para mejorarlas. Pero cuando usted va a una conferencia y se encuentra con un ideal imposible, entonces usted dice, qué mal estoy yo delante de Dios. Tan equivocado estaré. Y usted se mira como un inmundo, imperfecto pecador. Y finalmente termina con esa frase tan propia, tan auténtica, chilena. ¿Qué le voy a hacer? Así soy. No hay nada más que hacer. Tenemos que echarle para adelante nomás. Pero la palabra de Dios nos muestra otra cosa. La palabra de Dios nos muestra que a través de ella nosotros encontramos los principios de corrección. En primer lugar, nos llama a cada uno de nosotros a que no nos airemos, para que no pequemos. ¿Y qué es lo que ocurre en los conflictos familiares? ¿Conversan tranquilamente? Muchas veces gritos, y muchas veces empiezan a volar también los adornos, los recuerdos, y si hay un vaso cerca también vuela un vaso. Y también si hay poco control de la lengua, se olvidan
que un día dijeron que habían sido lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Y se olvidan de todo ello, porque usan el COA y el lenguaje del mundo. En cierta oportunidad conversaba con un muchacho y le dije, ¿cuál es el problema que vislumbras tú entre tus padres? Y él me dice, es que ellos no son cristianos, hermano. ¿Cómo es eso? Le dije yo, los conozco tanto tiempo. No, ellos en su casa, me dijo, hablan como personas que jamás han conocido a Cristo. Su lenguaje es 3x1. ¿Cómo es eso, 3x1? Claro. 2 garabatos y una palabra honesta. Entonces ahí entendí por qué no había nada más que hacer en esa relación, porque iba a terminar mal de todas maneras. ¿Por qué razón? Porque primero, para que haya solución frente a un problema, tiene que haber una buena relación con Dios entre los afectados. Y muchas veces nosotros, amables oyentes, miramos a las personas, los vemos muy compuestos, pueden tener excelentes títulos profesionales, pero lamentablemente su relación con Dios es tan pueril, es tan pobre, es tan vana, es tan superficial, que al más mínimo acto de confrontación no hay ningún reparo, porque emerge la simonía. ¿Recuerdan Simón que se nos muestra en el libro de los Hechos? Me refiero a Simón, el mago. Bueno, hay muchas personas que actúan así como él. Parece que toman la fe en Cristo Jesús como algo de magia, solo por sacar un provecho. Y hasta se había bautizado, por supuesto. Sí, él quería seguir a Cristo, pero no había sacado de su interior, de su conciencia, de su mente, ni de su pensamiento, no había hecho ese cambio de vida. No había tenido ese cambio de dirección. Ese convertimiento no había sucedido. Por eso que no se podía realmente, frente a las tentaciones que le presenta el mundo, no tuvo control. Eso ocurre también en muchas personas. Hacen simplemente por religión un acto de decir públicamente que creen en Cristo, se bautizan, participan en una determinada organización, porque se sienten bien con el entorno que les rodea, pero en sus trabajos tienen un comportamiento totalmente ajeno, tienen un vocabulario soez, peor que la gente del mundo. Por eso que nunca logran tener éxito frente a la situación de problemas o de conflictos matrimoniales. Yo fui un hombre que por muchos años trabajó bajo un sistema jerarquizado de las Fuerzas Armadas y vi muchas situaciones de estas, de personas que en su entorno familiar particular, después de las 5 de la tarde, eran muy fieles creyentes y predicaban muy hermoso también. Pero hasta que un día una dama me llega a decir, me gustaría que quien predica así fuera mi marido. Y era el esposo de ella. Y claro, cuando tenemos ese doble estándar delante de Dios y ante los hombres, entonces es imposible que se vayan a solucionar los problemas, porque no se van a solucionar realmente, porque no, el cambio interior, el cambio personal, estructural, en el carácter del individuo, la conversación face to face con Dios no ha dado fruto. Entonces, esa relación matrimonial que partió mal desde un principio, esa es la verdad. ¿Y por qué no se dan cuenta las personas? Porque no están mirando hacia el más allá, están mirando lo que tienen ante sus ojos. ¿Y qué tienen ante sus ojos? Una niña hermosa, una niña bonita, una niña joven, una niña con ganas de vivir, y porque quieren cumplir los propósitos que dice la palabra de Dios, de complementarse el uno con el otro, de disfrutar, de tener goce y placer. Pero
no aceptan lo que realmente enseña más allá la Escritura, de saber aplicar sobre su vida una buena administración, de saber controlar su lengua, su temperamento, de saber controlar sus emociones, de aceptarse el uno para con el otro. ¿Y dónde parte el problema? En la falta de comunicación. Nuestra respuesta natural siempre va a ser que nosotros no lo podemos hacer. Y por cierto, también vamos a reconocer que no conocemos suficientemente las Escrituras. Y por ello, evidentemente que nos da miedo cometer errores. Y era lo que a mí me sucedía cuando era joven. Y frente a mis primeras disyuntivas en el hogar, junto a mi esposa, una hermosa mujer y joven también, con ganas de vivir como yo, pero teníamos de pronto nuestro desencuentro. Yo, un hombre que desde los 18 años, con una formación militar, pensaba que con mi actitud prusiana podría lograr muchas cosas e imponer, pero me di cuenta que no, que en la relación como matrimonio no importan las técnicas, sino que lo que realmente importa y prevalece es cómo logramos comunicarnos el uno para con el otro. Entonces, en cierta oportunidad pedí un consejo a un hombre y este me dijo, tal vez era lo que él practicaba: mira, cuando el ánimo se altera, lo mejor es guardar silencio. Empecé a aplicar ese concepto y me di cuenta que fue un grave error, porque las cosas no se solucionaban. ¿Por qué? Porque no había comunicación. Entonces un día, buscando consejo también, acudí a una mujer. Y ella, con su experiencia, un poco mayor que yo, me dice: mire, lo primero que usted tiene que tener bien en cuenta es que la palabra de Dios dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, cuando a usted vienen con una palabra alterada, usted no se quede callado, hable, pero no se altere, no se enoje, ni se calle. No corte la comunicación. Empecé a aplicar ese concepto y me dio muy buen resultado. Y luego me agrega esta misma hermana y me dice: no tenga temor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Pero entienda bien, en el poder que viene de parte de Dios, no en el poder suyo como persona, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, demuestre esa característica frente a un conflicto. Segunda de Timoteo 1:7. Muchas veces nosotros pensamos que la palabra de Dios, todo lo que ella nos enseña, es solamente en el ámbito espiritual. Y la verdad es que nos gusta mucho espiritualizar todas las cosas, cuando la verdad es que la práctica es importante, porque de otro modo no sirve de nada el conocimiento. Así lo señala cuando nosotros leímos ahí en el libro de Oseas. Muy bien, conocemos algunos lo que nos muestra este libro, la vida que nos muestra este hombre, a lo que lo llevó Dios a pasar, para luego mostrar un ejemplo al pueblo de Israel. Dice en el capítulo 4, el versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo los echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y esta palabra te está hablando a ti, me está hablando a mí, nos está hablando a cada uno de nosotros, los que somos responsables de una vida, de una relación matrimonial. Nos está diciendo a cada uno de nosotros
que seremos destruidos si no aplicamos el conocimiento de parte de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque frente a la discusión impera el yo. Mi problema, mi problema, mi problema. Y tú no te metas y empezamos a echar para afuera a todos los que quieren intervenir en nosotros. Por cuanto desechaste el conocimiento. Y lo que no entendemos es lo que agrega luego. Y eso sí que es grave. Yo te echaré del sacerdocio. A veces pensamos que nosotros, encontrando soluciones humanas a nuestros problemas familiares, vamos a caminar muy feliz por la vida buscando del Señor. Pero no entendemos que la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros faltamos, que cuando erramos y cuando no queremos aceptar el consejo que viene de parte de Dios, entonces también estamos desechando la bendición que viene de parte de nuestro Señor. Cuando hay una falta de comunicación entre dos personas, es como un puente basculante. Estos puentes que se elevan y cortan el tráfico. Así. Y cuando ya ha terminado de pasar el tráfico por el río, entonces el puente vuelve nuevamente a unirse. Y siguen pasando los automóviles por sobre el puente. Así hay muchas personas que viven toda una vida como un puente basculante. ¿Hay un problema? Se abren y dejan que el problema pase. Según ellos, dicen que la mejor solución es que hay que darle tiempo al tiempo. Y la verdad es que esa no es la solución. Porque el tiempo lo único que hace es acumular odiosidad, rabia, ira, contienda, enojo, incomprensión, insatisfacción y todos los adjetivos que usted pueda colocar, hasta que finalmente en algún momento este puente va a bascular y no va a volver a bajar y el problema va a seguir ahí. Por eso que es interesante, amado oyente, la comunicación, la conversación. Por eso que el Señor Jesús nos anima a cada uno de nosotros a que le miremos en primer lugar a Él, por sobre todos los términos de la tierra, y seremos salvos. No solo en nuestra esencia espiritual, que va al más allá, a la vida eterna, sino también aquí, en esta tierra. Yo he venido para que tenga vida y vida en abundancia. Cuando la palabra de Dios habla que tengamos vida en abundancia, nos está diciendo a nosotros los seres vivientes que estamos sobre esta tierra y en este breve peregrinar para que disfrutemos de esta vida que Él nos ha dado. No para que vivamos enclaustrados y envueltos y absortos en nuestros propios problemas y sin soluciones. Ahora, lo interesante, amable oyente, y lo tratamos en capítulos anteriores, hablamos sobre la comunicación, pero hablamos así colocando prototipos, colocando ejemplos de modelos de comunicación. Y luego también hablamos de los niveles de comunicación. Muchas veces se vive en el seno de la intimidad solamente el nivel de cortesía, no más que el saludo y no hay más. Pero tal vez si usted examina las siguientes preguntas y medita en ellas, tal vez encuentre cuánto le está faltando a usted en comunicarse. Dice, ¿con qué frecuencia habla usted junto a su compañera o su compañero de cosas íntimas? Eso es lo primero.
Y a veces nosotros pensamos que en la intimidad no hay ningún problema, pero usted se olvida que nuestra vida no es permanente. Cuando somos jóvenes, entre 20 y 30 años, tenemos un comportamiento, una conducta. Cuando tenemos entre 30 y 40, otro comportamiento. No se olvide que la crisis de los 40, cuando nos sentamos y empezamos a sacar cuenta. Tenemos casa propia, tenemos un auto, tenemos 2 hijos. Y cuando esas cuentas que queremos sacar son adversas, entonces viene la crisis de los 40. Y después tenemos de los 40 a los 50. Me falta poco para jubilar, pero ya tengo esto, ya lo cumplí, ya lo logré, ya lo obtuve, etcétera, etcétera. Y también hay un comportamiento en cada época de la vida, hay un comportamiento en la sexualidad que es distinto. Y permítame decirle que hay hombres que por ignorancia se han separado de sus esposas. ¿Por qué? Porque no conocían absolutamente nada de una determinada enfermedad que ella llevaba en sí. Y por ignorancia entendía que ya no podían tener más relaciones sexuales. Solo por ignorancia. Pero si hubiesen puesto un poco más de cuidado, se habrían dado cuenta que no era así. Pero como el hombre, en su esencia, se quiere mostrar ante la sociedad como un macho capaz y que hasta morir sigue copulando, entonces ocultan su ignorancia y atinan mejor, según ellos, por la separación. Cuando el romanticismo no se termina, desde que parte hasta que nos morimos, hay romanticismo en el matrimonio. De distintas maneras, de distintas formas, de distintos niveles, en distintas áreas que también lo conversamos, área espiritual, relación con Dios, área afectiva, entre compañeros, en el área de la comunicación entre compañeros, en el área de servicio, en el área de los gestos, de los estímulos, etcétera, etcétera, en el área de servicio. ¿Cuánto tiempo conversamos sobre esas cosas? ¿Cuánto tiempo conversan los hombres y las mujeres sobre la menopausia y sobre la andropausia? ¿Cuándo conversan sobre eso? Nunca. Los hombres sin Dios confiesan esas cosas cuando se toman unos 2 o 3 litros del buen tinto y entonces empiezan a echar afuera lo que llevan dentro. Y ahí dicen lo que les pasa, los tormentos que llevan en su intimidad. ¿Por qué no lo conversan? ¿Con qué frecuencia usted y su compañera o su compañero mantienen una conversación larga, duradera y con sentido? Son preguntas simples y sencillas que nos llevan a nosotros a recapacitar y a ponernos en ese lugar y en ese contexto, cuando verdaderamente la solidez y la durabilidad en la relación está ni más ni menos que en la comunicación. ¿Con qué frecuencia hablan ustedes de cosas curiosas o divertidas? Comentan tal vez una película, comentan algún programa de interés del mundo animal, una curiosidad que les llame sentido. Comentan algo así. ¿Alguna vez conversamos de las plantas que la señora tiene en el jardín? Del tejido que ella hace como ropa para sus nietos, o tal vez de esas comidas ricas que le gusta hacer. ¿Las conversamos? ¿O simplemente le decimos, está bueno, te quedó salado, se te quemó, podría haberlo hecho mejor, mi mamá lo hacía así? ¡Qué cobardía! ¡Qué cobardes! ¡Qué pocos hombres son esos que por todo se andan acordando de la mamá! Acuérdate que tu madre te parió y tú te buscaste una esposa para vivir con ella
y no para que andes con la imagen ni con la foto de tu madre, porque ella no es la que está en tu casa, es tu esposa, y a ella le debe honor y respeto como a vaso frágil. Así dice la palabra del Señor. Y así es como debes tratarla. Y ciertamente que dentro de la comunicación tiene que haber un trato que sea comprensible. Y por cierto, una pregunta dice, ¿cuándo fue la última vez que ustedes discutieron? Pero esa conversación terminó en un punto constructivo. Generalmente hay personas que cuando entran en una discusión no termina en algo constructivo. Pero nosotros estamos llamados a mantener comunicaciones que sean constructivas, porque Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser constructores de hombres y mujeres para el reino de Dios. Y lo primero que tenemos que construir es una familia para el reino de Dios. Muy a menudo discute usted y su cónyuge en una forma meridianamente limpia y ordenada, o recurren a menudo a los gritos y a los insultos. Y aquí es donde hay algo que verdaderamente nos afecta a todos, y eso hay que reconocerlo. Discutir limpiamente significa primero escuchar. No puede haber una respuesta si no escuchamos primero. Pero no solo oír, sino que comprender lo que estamos oyendo para dar una respuesta acorde a lo que estamos oyendo. Que significa escuchar de verdad, en vez de atacar, movido por la rabia y por la ira, lo que finalmente no tiene ningún resultado bueno. Antes de continuar, quiero responder una pregunta que me hicieron en una lección pasada. Me preguntaron si yo estaba de acuerdo con el divorcio. A raíz de la temática que estoy compartiendo sobre la vida familiar, sobre fortalecer la familia, el cuidado de los hijos y todo eso. Lo cierto es que no estoy de acuerdo con el divorcio. Y no estoy de acuerdo porque lo que Dios estableció para el hombre fue que encontrara una ayuda complementaria idónea, pero que no la desechara, que no la dejara en el olvido. Por cierto, tampoco estoy de acuerdo con esos hombres que, embriagados en una condición irracional, maltratan, golpean, amedrentan a su esposa o a sus hijos. La ley ha establecido normas regulatorias y condenatorias al respecto, pero lamentablemente nuestra ciudadanía no se empodera de lo que la ley le permite para su seguridad. Y ciertamente que tampoco estoy de acuerdo con esas personas que usan la violencia, y tampoco estoy de acuerdo con que se llegue a un asesinato. Como cristiano, no estoy de acuerdo con el divorcio, pero como ciudadano tampoco voy a aceptar que se vilipendee a una mujer o se maltrate también a un varón. Con lo que no estoy de acuerdo que estas situaciones ocurran dentro del ambiente cristiano, de hombres y mujeres que se supone han sido formados siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Con ello no estoy de acuerdo, porque entonces quiere decir que no hay congruencia ni consecuencia con lo que se confiesa, con lo que se dice, con lo que se profesa, con respecto a lo que se hace. Con estas palabras estamos cerrando en este día este capítulo y les invitamos
a que la próxima semana una vez más esté con nosotros y continuaremos conversando sobre esta misma temática. Soberano Dios, te agradecemos a esta hora del día en que nos concedes este tiempo para compartir con nuestros oyentes. Te ruego, Dios de los cielos, que a través de tu Santo Espíritu le des a cada uno de nuestros seguidores y seguidoras que entran a nuestra página esa comprensión y ese entendimiento, como asimismo también que sientan la libertad de conciencia y también de pensamiento de poder enviarnos sus comentarios, los cuales nos ayudan para poder enrutar de la mejor forma posible nuestra propuesta de enseñanza. Señor, tu bendición en todo lo que hacemos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana, porque mediante así Dios nos conceda vida y salud.